Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a hacer la tapa del tanque del baño. Para comenzar, los materiales que necesitaremos serán lana delgada de 3 milímetros de grosor en dos colores y estaremos usando 120 gramos. También vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de acero. En mi caso, uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Y también estaremos usando una tijera. Para comenzar vamos a hacer lo que sería un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Sacamos la hebra, amarramos. Ahora vamos a levantar 3 cadenas que van a contar como el primer punto, lazada, y dentro del aro vamos a comenzar a tejer puntos altos. Sacamos, pasamos por 2, cerramos, lazada, metemos, sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Así vamos a hacer hasta que tengamos 18. Una vez completemos los 18 puntos altos, vamos a cerrar en la tercera cadena donde comenzamos con punto deslizado. Ya que lo tengamos de esta manera, vamos a tirar del hilo y vamos a cerrar el centro. Ahora vamos a levantar 3 cadenas y vamos a comenzar a hacer aumentos en todos para tener un total de 36. Aquí tenemos las primeras 3 cadenas que corresponden al primer punto. Nos metemos en el mismo lugar, sacamos, pasamos y cerramos. Ya tenemos el primer aumento. Nos pasamos al siguiente, sacamos, hacemos un punto alto y en el mismo lugar hacemos otro. Esto vamos a hacer con toda la vuelta hasta terminar. Ya terminada la segunda vuelta, unimos en la tercera cadena con punto deslizado. Vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas lazadas y en ese mismo lugar vamos a hacer 2 puntos más para tener un total de 3 puntos altos. Ya tenemos 2 contando las cadenas y 3. Ya que tengamos 3, vamos a hacer 1, 2 cadenas de separación y en el próximo punto vamos a hacer otros 3 puntos juntos para tener un abanico. Una vez lo tengamos así, 3 puntos, 2 cadenas de separación y en el próximo 3 puntos, ahora vamos a hacer 1, 2 cadenas de separación lazadas. En la base contamos 1 y 2. En el número 3 vamos a meter el gancho. Pasamos, hacemos un punto, lazada. En el siguiente hacemos también otro punto alto y en el tercero otro punto alto. Ahora hacemos 2 cadenas de separación, saltamos 1 y 2 en el tercero, volvemos a repetir el abanico. Hacemos 3 puntos en el mismo espacio, 2 cadenas de separación y en el siguiente hacemos otros 3 puntos. Una vez lo tengamos de esta manera, ahora corresponden estos 3, hacemos las 2 cadenas, saltamos 1 y 2, en el número 3 hacemos 1, 2 y 3 puntos separados y de ahí saltamos otros 2 y hacemos otra de estas esquinas y así hasta llegar al final. Una vez lleguemos al final, así será como nos habrá quedado. Hacemos 2 cadenas de separación, vamos a cerrar donde comenzamos con punto deslizado y vamos a irnos deslizando hasta el centro del abanico, punto por punto, para comenzar a repetir. Ya que lleguemos aquí, vamos a levantar 3 cadenas y vamos a hacer 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Estos abanicos los vamos a mantener hasta el final. Ya que tenemos esto listo, hacemos 2 cadenas de separación, nos vamos a pasar en el primer espacio, vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora hacemos 2 cadenas, nos pasamos al siguiente espacio y también hacemos 3 puntos altos. En la primera vuelta teníamos un solo grupo de 3, en esta siguiente tendremos 2 grupos de 3. Esta será la manera en que irá creciendo. Vamos a dar toda la vuelta, cuando lleguemos unimos, nos deslizamos, repetimos el abanico y en esa otra vuelta ya nos van a quedar 3 espacios donde vamos a hacer 3 motivos de estos de 3 puntos. Así vamos a hacer hasta que tengamos 6 vueltas, contando desde aquí de los abanicos. Ya tenemos 2, vamos a completar 6. Una vez hayamos completado 5 vueltas en total,
ya que la tapa de mi baño es un poco más pequeña. Si la de ustedes es un poquito más grande, deben hacer las 6 vueltas. Solamente lo van a colocar encima que les quede exacto con la tapa, que no les quede ni muy grande ni muy pequeño. Ya que lleguemos a este punto, vamos a cortar la lana y vamos a hacer un nudo para comenzar a tejer en el siguiente color. Ya yo tengo este lado adelantado, pero vamos a tejer este de la misma forma. Para comenzar con el siguiente lado, vamos a tomar un extremo del cuadro, justo en un abanico, vamos a hacer un nudo en la lana, lo vamos a pasar y vamos a hacer un nudo. Luego que lo tengamos listo, vamos a levantar 3 cadenas y 2 de separación. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos pasamos al espacio y vamos a tejer los 3 puntos. Vamos a estar repitiendo lo mismo que hicimos aquí. Hacemos los 3 puntos altos en el mismo espacio. Hacemos 2 cadenas de separación, nos pasamos al siguiente espacio y también hacemos 3 puntos. Esto lo vamos a estar repitiendo hasta que lleguemos al final. Cuando lleguen al final, al último cuadro, ya nos tocaría el abanico. Ahí vamos a hacer las 2 cadenas de separación y solamente vamos a hacer un punto alto en esta esquina. Ahora levantamos 3 cadenas para comenzar con la siguiente vuelta. Giramos y dentro del espacio vamos a tejer los 3 puntos. 1, 2 y 3. Y ya nos quedó de esta forma. Ahora hacemos 2 cadenas, nos pasamos al siguiente y así hasta que lleguemos al último. Una vez terminemos el último espacio, llegamos a donde está el primero. Ahí también vamos a tejer los 3 puntos altos y en la tercera cadena vamos a hacer el punto para que nos quede igual que en este lado. Ya terminado, nos quedó de esta forma. Volvemos a hacer 3 cadenas de altura, giramos el tejido, pero como esta vez nos queda el espacio lejos, vamos a hacer las 2 cadenas de separación y nos saltamos y repetimos lo mismo. Una vez vamos a estar repitiendo esta línea y una vez esta línea donde quedan juntos. Esto lo vamos a hacer hasta que tengamos aproximadamente 6 vueltas. Una vez completemos las 6 vueltas, así será como nos habrá quedado y así se verá del otro lado. Es exactamente un lado igual que en el otro. Ahora vamos a cortar la lana para comenzar con el siguiente color. Si ustedes quieren seguir con este mismo, pues no tienen que cortarla, pero en mi caso yo voy a continuar con blanco. Ya que lo tengamos listo, aquí donde terminamos, en ese mismo punto, vamos a hacer un abanico. Hacemos 3 cadenas, nos metemos en este punto y vamos a hacer 3 puntos altos separados por 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo lugar. Una vez lo tengamos así, vamos a hacer las 2 cadenas de separación y vamos a comenzar a tejer por los lados. Vamos a pasarnos a este lado y vamos a hacer 3 puntos altos dentro del espacio. Es lo mismo que hemos hecho en todo el trabajo. 3 puntos altos. Ahora hacemos 2 cadenas, nos pasamos al siguiente espacio, luego al que le sigue. Aquí no vamos a tejer, nos pasamos a todos los espacios y cuando lleguemos aquí al final en este punto, volvemos a hacer un abanico tal como hicimos en el inicio. Una vez llegamos a la esquina, hicimos el abanico, 2 cadenas, giramos, comenzamos a tejer en todos estos espacios. Cuando lleguemos a la esquina hacemos abanico, tejemos todo el lado y volvemos a hacer otro en la esquina. Serían 4 en total y terminamos haciendo en todos estos puntos y cerrando con punto deslizado. Una vez dimos toda la vuelta, ya terminamos de esta manera, con 4 abanicos en los lados y los puntos, así como estaban. Vamos a unir con punto deslizado, nos deslizamos hasta el centro del abanico y ahora solamente vamos a estar tejiendo grupos de 3, ya no vamos a hacer abanicos. Aquí vamos a levantar 1, 2 y 3 cadenas, vamos a hacer solamente 3 puntos. Hacemos 2 y 3. Hacemos las 2 cadenas de separación y ya nos pasamos al siguiente grupo. Esto lo vamos a hacer
para que vaya cerrando, porque si hacemos abanico se va a seguir haciendo en forma cuadrada. Ya solamente hacemos 3 puntos, 2 cadenas y así en cada uno 3 puntos, en los abanicos solamente 3 sin repetir y así vamos a hacer todas las vueltas. Una vez llegamos a la otra esquina, ya llegamos a donde está el abanico, les voy a aclarar una vez más para que no se le vaya a olvidar. Solamente vamos a hacer los 3 puntos, las 2 cadenas y nos vamos a girar hacia el otro extremo y es donde le va a ir dando la forma hacia abajo. Así vamos a hacer vuelta tras vuelta, solamente repitiendo este patrón sin hacer abanicos. Una vez hayamos avanzado 7 líneas, aquí están, miren, después del abanico tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a unir y vamos a cortar la lana para comenzar con el siguiente color. Para comenzar con el siguiente color, yo voy a iniciar en la misma línea donde estaba el abanico o la esquina. Ustedes pueden iniciar donde ustedes gusten. Voy a tomar esta esquina. Ahí voy a meter la lana del siguiente color. Voy a hacer el nudo y vamos a comenzar a hacer abanicos. Hacemos el nudo. Apretamos muy bien. Vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas. Dentro de este espacio vamos a hacer 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y otros 3 puntos altos para formar un abanico. Una vez tengamos así el abanico listo, vamos a hacer lazada, no vamos a hacer cadenas de separación, solamente hacemos lazada. En el siguiente espacio vamos a hacer un punto alto, solo lazada. En el siguiente hacemos de nuevo el abanico, 2, 3, 2 cadenas y 3 puntos en el mismo lugar. Una vez listo, volvemos a hacer en el siguiente un punto solo, en el siguiente abanico y esto es todo lo que vamos a hacer hasta que demos la vuelta y vamos a unir con punto deslizado. Una vez llegamos al final de la vuelta, así será como nos habrá quedado. Llegamos al final, unimos con punto deslizado, nos deslizamos hasta el centro del abanico y repetimos. Esto va a ser todo lo que vamos a estar haciendo hasta el final. Repetimos abanico sobre abanico, lazada y el punto que está solo lo vamos a tejer en relieve por el frente. Metemos el gancho, sacamos la hebra, pasamos y cerramos. Nos pasamos al abanico. Lo volvemos a repetir y así vamos a estar haciendo en todas las vueltas. Hacemos el punto en relieve por el frente y el abanico sobre abanico por la cantidad de vueltas que necesiten. Si ustedes tejen apretado y ven que se les va cerrando un poco, pueden hacer una cadena de separación entre el abanico y el punto. Pero el crochet estira, así que no es necesario. Una vez hayamos completado unas 5 líneas en color morado con abanico, vamos a cortar la lana y amarrar y ya estaría listo. Una vez así, ya terminado, ahora vamos a tomar el centro de la parte de enfrente y vamos a coser esta parte. La vamos a ir dando unas cuantas puntadas por todo el borde y vamos a dejar esto hacia afuera. Y vamos a coser también lo que sería la parte de arriba y ya estaría terminado. Así es como se verá ya listo. Si les gustó el resultado final, no olviden suscribirse a mi canal, darle like y nos estaremos viendo en el próximo video.